olviden, es cómo es la inervación sensitiva de los genitales externos, la vulva, cómo es la inervación sensitiva. El principal nervio sensitivo, ¿quién es? El pudendo. Bueno, los pudendos, que son dos. Los pudendos inervan los 2/3 posteriores de los labios mayores hasta la horquilla. Hasta la horquilla. Los 2/3 posteriores de los labios mayores hasta la horquilla, inervación sensitiva. Y además, todo lo que hay dentro de la hendidura, toda la mucosa de todo lo que, es decir, la sensibilidad de los labios menores, la sensibilidad del clítoris, la sensibilidad de los orificios que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces son los 2/3 inferiores. 2/3 posteriores, posteriores. 2/3 posteriores y todo el contenido que está en la vulva. Espero que esté en la hendidura vulvar. ¿Me dejo entender? Entonces todo es nervio pudendo. ¿Quién me queda? Me queda solamente el tercio anterior. El tercio anterior es por el nervio genitofemoral, la rama genital del nervio genitofemoral, tercio anterior de los labios mayores, la comisura anterior, que es por el nervio iloinguinal, y el montículo púbico, el monte de Venus, por el nervio ilipogástrico. Así de claro, así es la inervación sensitiva. Repito, principal nervio sensitivo, pudendo, 2/3 posteriores de los labios mayores, hasta la horquilla, y todo el contenido en la hendidura vulvar, todo lo que mencioné entre la hendidura, clítoris, labios menores, los orificios que hemos visto. Luego, tercio anterior de los labios mayores, nervio genitofemoral, obviamente su rama genital, ¿no? La rama genital del genitofemoral. Comisura anterior, nervio iloinguinal, montículo púbico y lipogástrico. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. ¿Se entendió? Por lo tanto, si una paciente no tiene control prenatal y el obstetra indica hay que hacer episiotomía, si yo quiero hacer, la episiotomía es un corte ¿dónde? En la horquilla, en la comisura posterior. Si yo quiero cortar acá, ¿a qué nervio debo bloquear? Al pudendo. ¿Y cómo accedo al pudendo? Al pudendo accedo por tacto vaginal. Por tacto vaginal, meto el dedo entre la vagina y palpo ¿qué cosa? La espina ciática. Mi punto óseo de referencia para bloquear con anestesia el nervio pudendo es la espina ciática. La espina ciática. A un lado, se acabó. Bloqueaste la sensibilidad de esta zona. Puedes hacer tu episiotomía con tranquilidad. Pero si la episiotomía se hace cuando ya está dando el mujer o antes. No, pues ya tú lo decides momentos antes. Momentos antes tú decides. Se supone que la paciente tiene controles prenatales, todo eso. Eso la licenciada en obstetricia le pregunta. Entonces, cuando tú tiene controles, le pones a ella te va a informar de todo. La licenciada te va a informar. Si estás solo en tus serums, pues tú te vas a tener que averiguar todo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces. Y cuando se hace la presión al nervio pudendo, la paciente es pesado, ¿no? ¿O no es pesado? ¿Cuándo qué? Cuando se hace la presión al nervio pudendo. No se hace la presión, simplemente lo palpa la espina ciática y infiltras anestesia, metes una aguja con anestesia. O sea, no siente nada. No se entiende. No se entiende. ¿Estamos de acuerdo? Y después eso ya puedes proceder tranquilamente. Nada más. ¿Está claro? Muy bien, ya chicos. ¿Se acabó? Los genitales externos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos acá, miren, acá también se pueden ver algunos detalles, ¿ves? ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, acá está el montículo púbico, este es el labio mayor, ¿no? Este es el labio mayor de un lado, ¿verdad? O acá está el labio menor, ¿ven? ¿Se encuentra? El labio mayor será el derecho, el labio menor. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ya? Es el pubis. Muy bien, ahí está, miren acá. Ahí está, acá está. Miren, Ay, perdón, Vince, te pisé. miren acá. Muy parecido a lo que vemos en la imagen. ¿Qué es esto? La vagina. La vagina. Esta es la vagina. El conducto vaginal, ¿correcto? A ver. Sí, pues. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué he hecho acá? ¿Qué he hecho acá? Ya. Una pregunta básica, ¿cuál es el órgano de los genitales de la mujer que tiene doble origen embrionario? La vagina, ¿no? ¿Se acuerdan que su tercio externo era parte del seno urogenital y los 2/3 internos del conducto paramesonéfrico de Müller? Ya. Bueno, acá el íter está bastante desgranadito, pero acá hay un detalle que me llama la atención. ¿Por qué esto está así?
Está bien maltratado. ¿Por qué está así? Qué raro. A ver. Puede ser que tenga una malformación, ¿ah? Por eso la vagina tiene malformaciones también con frecuencia. Pero miren, esta es la vagina, correcto, y acá arriba está el útero, ¿ven? La vagina tiene una pared anterior y una pared posterior. Acá afuera está el introito, ¿verdad? El introito de la vagina. La verdad que no, lo han destruido bastante feo. Bueno, ya quedó claro. Bien, nada más, eso es lo esencial. ¿La vagina qué capas tiene? Tiene mucosa, muscular y adventicia. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a la muscular, ¿cuáles son las capas de la mucosa? Cile. Así es, igual que el intestino delgado. Igual que el intestino. Cile, igualito, ¿correcto? Muy bien, nada más, esta es la vagina. Aquí nosotros vemos, miren, ve, acá tenemos el útero. El útero, que de abajo para arriba tiene partes, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte de acá? Cervix. Este es cervix o cuello uterino, ¿correcto? Luego hay otra parte que yo le digo coloquialmente la cintura del útero, ¿ven? El istmo. La cintura del útero, ¿ven? El istmo, ¿correcto? Que es una línea, por eso es que algunos no lo conocen, algunos lo ignoran. Los cotidianos no lo saben. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Es una franjita, es una línea, el istmo. Luego, la parte de arriba, ¿cómo se llama esta parte de acá? El cuerpo, cuerpo. Y finalmente arriba el fondo. Fondo. Esas son las partes del útero, chicos. Doctor, una pregunta. ¿Esas son las paredes interiores y posteriores de la vagina? Sí. Ay, ok. Entonces, ¿quedó claro? ¿Cuello o cervix? Luego de dar a luz, ¿el útero puede volver a su forma normal? Ah, es una muy buena pregunta. Sí, vuelve casi en forma normal, pero no queda exactamente igual. Les voy a hablar de las medidas, ya que me lo mencionas, voy a hablar de las medidas. Ya miren, este es el cuello o cervix, el istmo, el cuerpo y el fondo. ¿Quedó claro? Clarísimo. Bastante simple. ¿Ok? Ya. Asimismo, yo veo al corte del útero, veo espacios acá adentro. ¿Cómo se llama la entrada al cuello? La entrada al cuello. Orificio cervical externo. El OCE, lo digo usualmente. OCE. Orificio cervical externo. ¿Correcto? Luego, dentro del conducto cervical, dentro del cervix, tengo acá el conducto cervical. ¿Estamos de acuerdo? Conducto o canal endocervical. Está dentro del cuello, debajo del cuello. Luego, a nivel del istmo, tengo, si había un OCE, un orificio cervical externo, debe haber un OCE, un orificio cervical interno, así es, que está a nivel del istmo, orificio cervical externo, conducto o canal endocervical, orificio cervical interno. ¿Me dejo entender? El OCE se encuentra en la superficie, se ve afuera, es la entrada al cuello. El OSI se encuentra a nivel del istmo, orificio cervical interno. Y entre los dos, el canal o conducto endocervical. ¿Quedó claro? Muy bien. Y después, por último, este espacio que vemos a nivel del cuerpo y del fondo, este espacio fundamental, la cavidad uterina. La cavidad uterina. ¿Me dejo entender? Tengo OCE, orificio cervical externo, conducto canal endocervical, OSI, orificio cervical interno, y cavidad uterina. ¿Me dejo entender? Ya, les cuento lo siguiente. Hay chicos, ¿no? O varones que confían mucho en el método del ritmo. ¿Han escuchado? No. El método del ritmo en las relaciones sexuales. ¿No? Entonces dicen, la mujer, ¿qué día menstrua? Menstrua, por ejemplo, hay mujeres. Una pregunta, ¿a qué le llaman regularidad menstrual? Cuando el ciclo dura 18 días de 28. Exactamente. Las exactitudes no existen en el mundo biológico, existen las matemáticas, pero en el mundo biológico las exactitudes no existen. Es decir,
Es decir, por ejemplo, dice, mi regla me viene mensualmente todo lo que día soy. 26. O sea, todos los 26 de cada mes me viene mi regla. O sea que si un día viene 27, al otro día viene 30, ¿y es irregular? Si otro día se adelanta y viene 24 días, ¿es irregular? Entonces tiene que ser 28, un día, una hora más irregular. No, traumadito. Relájense. En el mundo biológico nada es exacto, pero hay un rango. El rango máximo que nosotros hablamos de regularidad menstrual va de 21 a 35 días. 21 a 30, o sea, puede demorarse más de un mes entre periodo y periodo, es normal. 21 a 35 días, porque depende de la ovulación. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay chicas pues que tienen un rango más estrecho. Hay chicas que dicen, a mí me tiene cada 28, 30 días, soy como un reloj. Bueno, ahora, ¿estamos de acuerdo? Entonces el enamorado se confía. El novio, la pareja, ya. ¿Qué dice el método del ritmo? Es que si estoy con ella 5 días antes, 5 días después, no hay peligro de que quede embarazada, porque 5 días antes de que ovule el espermatozoide ya ahí queda. ¿Estamos de acuerdo? Así dicen. 5 días antes de la ovulación. Sí, así dicen. Ay, Dios A mí una santo, ginecóloga me dijo 5 días más 2 y 5 días menos 2. Ya, más o menos, claro. Pero de 5 a 7 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Claro, así somos. Entonces, así, perfecto. El chico, ya, ¿cuándo tú calculas su ovulación? Ya, yo ovulo tal día. Ah, ya, entonces está 5 días antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Y después la chica sale embarazada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No es mío, ADN, no sé cuánto, ¿estamos de acuerdo? Sale el virus en tu cara, no es igual. Entonces, ya, ¿qué ocurre? Lo que pasa, cuando el espermatozoide es depositado en la vagina es ácida. La vagina es ácida, ¿me dejo entender? Mata todo lo que... Los espermatozoides, por eso los espermatozoides, ni bien son depositados, buscan huir de la vagina, buscan salir de la vagina, porque la vagina es ácida. Y no solamente es ácida, está llena de gérmenes. Hongos, gérmenes, virus, está todo el libro de biología ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lleno de gérmenes, es como una jungla. Entonces, ¿está claro? Entonces, los hermanos lo primero que van a hacer es buscar el orificio cervical. Es la maravilla de la naturaleza, buscan el orificio cervical, casi como que están programados. Y una vez que se meten por el orificio cervical externo, se meten al canal endocervical. El canal endocervical es el paraíso para los espermatozoides. Cambia totalmente. Es un medio de un hábitat excelente para los espermatozoides. Y por eso es que al canal endocervical hay unos pliegues adentro, hay unos pliegues que se llaman los pliegues palmeados. Los pliegues palmeados, que antiguamente se le decía el árbol de la vida. El árbol de la vida. El árbol de la vida son los pliegues palmeados que hay en el canal endocervical. ¿Ya? Y estos pueden conservar un espermatozoide hasta por 8 días. 8 días. O sea, si el espermatozoide en un medio salino puede vivir hasta 72 horas, en la vagina no vive ni una hora porque lo mata el ácido. Por eso rápido buscan huir de la vagina, ¿me dejo entender? Entonces, porque se les agota sus enzimas, sus buffers que vienen en el líquido prostático, se les agota, entonces buscan salir de la vagina. Pero una vez que se meten ahí ya no necesitan líquido prostático, ya no, lo que sí necesitan es fructosa con su líquido seminal, eso es lo que sí necesitan. Pero ya están tranquilos, y ahí por eso es que el método ritmo falla. Por eso es que falla, porque el vístimo, el noviecito, piensa, no, es de 5 días antes, no hay problema. Pero ¿por qué Esto puede hacer fallar, porque si el espermatozoide se metió ahí, están hasta 8 días ahí y después van a continuar. La mujer ovula y se encuentran y ya está. Fuiste a firmar papeles. ¿Y si es 5 días antes de la menstruación? Ah, no, pues ahí no, entonces se pierde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Está claro? Entonces ya saben, ese es el famoso canal endocervical, el árbol de la vida. Esto conserva espermatozoides hasta por 8 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya saben. Luego tenemos el orificio cervical interno y por último la cavidad uterina. ¿Cómo se define embarazo ectópico? Cuando está fuera ¿Fuera del útero? Fuera del útero. Mentira. El embarazo ectópico se define que está fuera de la cavidad uterina. Porque si se implanta en el canal endocervical, se pierde. Se pierde.
Hay embarazos que se pierden, se implantan reglas o hemorragias que vienen entre reglas, hemorragias anormales con coágulos espesos. Es un aborto espontáneo. No sé, la mujer no se da cuenta, no sabe. Pero créanme que en la especie humana, del 75-80% de gestaciones se pierden en la población mundial. Como especie somos casi un fracaso, o sea que salir va a ser casi un milagro. Y encima, con la junta dan a luz una cría. La especie humana está condenada a la extinción. Otros animalitos paren 4 o 5. 4 o 5, y a los minutos se están parando, ya sea, el ser humano necesita después de nacer también necesita años, y los niños están siendo mantenidos hasta ahora. Necesitan ser independientes totalmente, mejor entender. Entonces, el ser humano, ¿están seguros que evolucionó? Es el precio de la bipedestación. Es el precio de la bipedestación. El alcanzar la bipedestación ha estrechado la pelvis y hace que el feto ahora salga prematuro, comparado con otras especies. ¿Me dejo entender? Si fuéramos cuadrúpedos, el embarazo duraría 2 años y saldría más maduro, saldría más autosuficiente. ¿Me dejo entender? Claro. ¿Que los niños saldrían a los 2 años? Sí. Bueno, qué chévere. Ya. Pero Ese niño ya habla, ¿eh? Dime tú que recién nació puede sobrevivir independientemente. Se muere. Se muere, simplemente el ser humano se muere. Estamos de acuerdo, pero en otras especies es un gatito, un perrito. Yo tengo mi gatita, yo 4 crías. O sea que a la hora ya estaban ya felices de la vida, cada uno se valía por sí mismo. Impresionante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues interesante. Muy bien, así de simple. Perfecto. Entonces ya saben, embarazo ectópico se define como el embarazo fuera de la cavidad uterina. Claro, el sitio más común es la trompa, pero también puede implantarse en el canal endocervical y también se pierde. Para que se dé la gestación, la implantación o anidación debe ser en la cavidad uterina. ¿Y cuál es el sitio ideal de implantación? Al fondo. ¿En qué cavidad, doctor? Disculpe. Uterina. Uterina, cavidad uterina. Cavidad uterina se llama esto. ¿Correcto? ¿Cómo son los embarazos ectópicos intramurales? Ah, no, eso es Eso otra está cosa. en la trompa de falopio. Claro, en la trompa, pero en la posición Oh, eso intramural. muy Claro, grave. ahorita hablamos de trompa. Mire, ahí está la cavidad uterina. ¿Cuál es el sitio ideal de implantación? La pared postero superior. El fondo. La pared postero superior, cavidad uterina, pero en la pared postero superior. Ese es el sitio ideal de implantación. Hay embarazos, hay blastocistos que se implantan dentro de la cavidad uterina, pero en la parte baja, cerca al óseo, cerca al orificio cervical interno. Y cuando ocurre esto, el riesgo es que cuando desarrolle se forma lo que se llama placenta previa. Que la O placenta, sea, la placenta está delante del feto. interrumpe Está delante del el feto, canal sí, vaginal. está delante del feto. Y eso es causa de hemorragia espontánea en la primera mitad del embarazo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿correcto? ¿Se entendió o no? Ya está. Sí, perfecto, ya está. Ahí ya hemos visto esta parte. Y por último vienen las capas del útero, de adentro para afuera. ¿Cuáles son las capas? La capa interna, ¿cómo se llama? Endometrio, que a su vez tiene 2 capas. Funcional y la basal. basal. La funcional es más interna, mira hacia la cadera. La basal, se desprende. la funcional es la que se pierde con Ajá. la menstruación. Bien, la segunda capa, la más gruesa, la más gordita, el miometrio, el músculo, que es bastante grueso. ¿Cómo están organizadas las fibras del miometrio? Es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. No, eso es vejiga. Eso es vejiga. No, acá es circular interna, plexiformes medias y longitudinal externa. Sí. Sí. Eso de longitudinal externa, no longitudinal externa, eso es vejiga. Eso es vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Repito, ¿cómo están organizadas las fibras del útero? Es circulares, es cile, igualito cile, pero entre la C y la L métele plexiformes medias. Fácil, circular interna, plexiformes medias, longitudinales externas. El cile métele en el medio, plexiformes medias. ¿Estamos de acuerdo? Por eso para enseñar hay que leer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, circular interna, plexiformes medias, longitudinales. O sea, tiene fibras en todas las direcciones. Por eso cuando el útero se contrae para botar al feto, se contrae toda la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entiende. Es expulsivo, es el expulsivo. ¿Estamos de acuerdo?
Y por último, la capa más externa, ¿cómo se El llama? El perimetrio. perimetrio, nada más. Entonces, endometrio, miometrio, perimetrio. Este es el miometrio. Ujú. ¿Cómo estabilizar sus vidas? Circulares internas, plexiformes, longitudinales estables. Ya está, facilito. Y eso es el útero, ¿ya? ¿Quedó claro? Ah, ya, tú me hablabas de tamaño, dimensión. Si el útero queda igual después de la gestación. Ya, mira. ¿Tienes un lapicerito que apriete, por favor? Ah, Ya, mire. Voy a hacer una tablita, ¿ya? Una tablita que yo elaboré hace un tiempo en mis clases. Ya, yo pongo acá, por ejemplo, útero no grávido. Perdón, útero en nulípara. En nulípara. Nulípara es la que nunca ha dado a luz. Y si nunca ha dado a luz es porque nunca está embarazada, ¿no? ¿No? Útero en nulípara. Acá, útero no grávido, o sea, que no está gestando. Se entiende que nulípara obviamente es no grávido, pues, ¿no? Es útero que no está gestando, pero en multípara. Multípara se entiende 3 embarazos A más. Ha tenido por lo menos 3 embarazos. ¿Ya? Y el útero al final de la gestación, o sea, con el máximo tamaño que alcanza. Al final de la gestación. ¿Quedó claro? Ya. A ver, ¿qué parámetros vamos a ver? Vamos a ver sus dimensiones primero, sus medidas. Sus medidas. Vertical. ¿qué? Sus diámetros, ¿no? Diámetros, ya. Vertical, transversal y antero-posterior, ya. Perfecto. ¿Cuánto mide el útero en una mujer que nunca ha dado a luz? Que nunca ha dado a luz. 2 centímetros. Más o menos de altura ¿6 mide centímetros? 5 a 6 centímetros de altura. 5 a 6 centímetros de altura. De transversal mide 3 a 4 centímetros y de antero-posterior 2 a 3 centímetros de altura. Pequeñito. 5 a 6 centímetros de altura, 3 a 4 de ancho, 2 a 3 de antero-posterior. ¿Quedó claro? Mujer que nunca daba luz. Obviamente estamos una mujer adulta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, ya dio luz, pero en este momento no está gestando. Ya tiene 3 partos por lo menos. Ya, el útero no queda igual. Más o menos acá mide 7 a 8 centímetros de altura, que queda un poquito más grande. Acá mide 5 a 6 centímetros de transversal y 3 a 4 de antero-posterior. O sea, crece un poquito más, no que exactamente en un tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Al final de la gestación, ¿cuánto es el máximo tamaño que alcanza de altura? La altura máxima que alcanza normalmente va de 30 a 32 centímetros. Wow, Dios santo. 30 a 32 centímetros. ¿Estamos de O acuerdo? sea, es con el feto. Con todo, pues, es decir, crece al máximo que contiene el feto. ¿Estamos de acuerdo? Pero los fetos que miden como 50 centímetros. Acá es 22 a 24 centímetros. Y acá es 18 a 20 centímetros. ¿Me decías, perdón? Doctor, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo nací, yo medía 52 centímetros. O sea, que el útero llegó a los 52 centímetros. No, lo que pasa es que el feto cuando un recién nacido dice, pero el feto lo estiran, pues. El feto no está parado en el útero, está funcionado. Yo estaba... ¿Qué sucede con las mujeres que tienen trillizos? No, es otra cosa, claro. Trillizos, Va a crecer. trillizos. Los bebitos Obviamente son se entiende al final la gestación con un solo feto. Ah, Cuando hay embarazo múltiple, obviamente los tamaños cambian. Pero llega mucho. Ok, ¿quedó claro? ¿Se entendió? No, generalmente crecen más hacia adelante o hacia el lado, pero no crecen más hacia arriba. Y pues no hay espacio. Porque, Claro, no crecen más hacia arriba. ¿Correcto? ¿Se entiende? Bien, ¿se De entendió? 50 centímetros. En caso de que una mujer haya sufrido un aborto espontáneo, ¿el útero queda del mismo tamaño? En el momento sí, pero después... No, o sea, al momento no, pero al fin, con el tiempo sí se vuelve involucional. ¿Quedó claro hasta ahí? Ya, muy bien, ¿Y ya. después de cuánto tiempo vuelve a lo normal? Después de la gestación. Buena pregunta, no sé exactamente, pero debe ser con los días. Bien, ¿quedó claro hasta ahí? Y una mujer que solamente tenía un hijo, ¿tiene, digamos, que su útero vuelve casi a las medidas Casi la normales? medida normal, sí. Muy bien. Bien, esos son los diámetros. Otro aspecto que cabe mencionar también vendría a ser el peso.
el peso del útero. ¿Cuánto pesa el útero? El peso del útero en 15 gramos, ¿no? que nunca ha dado a luz pesa 40 a 50 gramos. 40 a 50. En una mujer que ya dio a luz multípara, 60 a 70 gramos. ¿Y cuánto llega a pesar el útero al final de la gestación? 1000 gramos. Un kilo. Un kilo. O sea, con lo que la mujer carga no solamente son 3 kilos de feto. También cargan un kilo de útero, está cargando 1 litro más de líquido amniótico, que es 1 kilo más. O sea, la mujer está cargando como 5 o 6 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso los hombres cuelgan una sandía y de 5 o 6 kilos en la barriga y ahí caminas. Un contrapeso hay que poner. ¿Estamos de acuerdo? No, Por eso duele la espalda. Así es, eso afecta a la columna lumbar. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Bien, por eso chicos vayan al gym, fortalezcan la zona lumbar. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces pregunta, miren, ¿cuántas veces crece la altura del útero? Si la altura del útero es 5 a 6 centímetros y llega hasta 30 a 32 centímetros, ¿cuántas veces crece la altura? De 5 a 30. 6 veces más o menos. 6 veces más o menos. El útero crece más o menos a su altura 6 veces. Si no, en una nulípara pesa 40 a 50 gramos y al final la gente llega a pesar 1 kilo, ¿cuántas veces aumenta el peso? Casi 10. 20 O sea que 50 por 10 es 1000, 20 veces. ¿Estamos de acuerdo? 50 por 10 es 500. Para que sea 1000 es 20 veces. Muy bien, ¿quedó claro? O sea, la altura aumenta más o menos 6 veces. El peso aumenta más o menos 20 veces. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro aspecto importante también es la capacidad de la cavidad uterina. En es bastante estrecha. ¿Estamos de acuerdo? Es bastante estrecha. Entonces, ¿cuánto mide? Por ejemplo, normalmente acá mide más o menos 5 a 6 mililitros. Acá es 7 a 8 mililitros. Y acá es 4000 mililitros. La capacidad, después de 3 kilos de feto, que es como 3000 mililitros. Más la placenta. Más el líquido amniótico, 4000 mililitros. ¿Me dejo entender? Entonces, importante, ¿no? Acá es más o menos 4 a 6. Entonces, más o menos aumenta 1000 veces. 1000 veces aumenta la capacidad uterina. ¿Se dan cuenta? Es importante. Bien, entonces ahí está más o menos, he respondido más o menos a tu pregunta, si hay cambios. ¿Ok? Muy bien. Hay estudio, ¿no? Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Quedó claro? Bien, nada más. Eso es lo esencial. Y luego pasamos, ya hemos visto el útero. Entonces, mírenme, cerviz o cuello, istmo, cuerpo, fondo. ¿Correcto? Acá hemos visto el orificio cervical externo, el canal endocervical, el orificio cervical interno, la cavidad uterina. Hemos visto las capas, endometrio, miometrio, perimetrio. Ya, y como muy bien tú también mencionaste un momentito, acá vemos nosotros estas paredes. Estas son las paredes de la vagina. ¿Se dan cuenta? Y si esta es la pared anterior de la vagina, porque es más baja, y la pared posterior que se inserta más arriba. Entonces, este espacio que hay entre la pared de la vagina y el cuello es el fornix. Este de acá de verde, o de azul, perdón, el fornix anterior, que es más bajito, y el posterior, que es más profundo, fornix posterior. Fornix o fondo de saco vaginal, es lo mismo. Fondo de saco vaginal anterior, fondo de saco vaginal posterior, o fornix anterior, fornix posterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el fornix posterior es más alto? Porque con la mujer en posición de cúbito dorsal, o sea, boca arriba, se supone que el acto sexual, al momento de depositar el semen, de que el hombre eyacula, el semen se acumula en el fornix posterior, ahí se deposita. Y tiene esa forma para evitar que luego cuando la mujer se ponga de pie, pues no se caiga. El objetivo es retener el semen para que los espermatozoides puedan ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es así de simple. Se sirve como un receptáculo, un reservorio para semen, el fornix posterior. O sea, el ¿Quedó cuerpo claro? está diseñado para que te embaraces, Claro, en otras palabras. así es. Así es. Qué pesado. La biología busca la preservación de la especie. Eso es lo que busca la Pero biología. ya mucho, ¿Estamos de ¿no? acuerdo? Sobrepoblado. No, sí, también pienso lo mismo, pero así es la biología. La biología no contempla eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces tenemos acá fornix posterior, fornix anterior. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien, entonces fundamental. Un detalle interesante es que no todo el cuello está dentro de la vagina. Es decir, yo tengo acá el cuello uterino, la vagina viene así. Hay una porción del cuello acá arriba y hay una porción del cuello dentro de la vagina, ¿se dan cuenta? No? Por eso se le llama
A esta porción del cuello se llama la porción supravaginal. Y esta porción que está dentro del cuello se llama intravaginal. La porción intravaginal tiene un nombre clásico que es bien feito. Se llama el hocico de tenca. Qué horrible. Hocico de tenca. Tenca es un pescadito, bembón. Entonces, alguien que comparó con ese pescadito dice hocico de tenca. Es la porción intravaginal del cuello uterino. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso, por si alguien lo menciona. Es cuando lo ves como una cámara Si diferente. algún Claro. día descubro un nombre Una anatómico, colposcopía. ¿qué le pondría? Eso es un buen Colposcopía. nombre anatómico. Ya miren chicos, ahora pasamos acá. Ligamento único. Miren, los anexos del útero. Un nombre fácil. Ya, miren, observen acá. Miren, cuando yo veo el útero, la cosa es bien simple. El útero tiene hacia ¿no? Si yo soy el útero, perdón, un momento. Si yo soy el útero, voy a tener 3 brazos a cada lado. 2 brazos superiores así, que son las trompas de falopio. 2 brazos anteriores así, que son los ligamentos redondos del útero. Y 2 brazos posteriores, que son los ligamentos propios del ovario. ¿Me dejo entender? Entonces, el útero tiene 3 brazos. Los superiores son las trompas de falopio. Los anteriores, los ligamentos redondos del útero. Los posteriores, los ligamentos propios del ovario. ¿Quedó claro? Bien, entonces miren acá. Observen. Ahí está, miren, ¿ve? Entonces yo voy a ver acá. El más alto y el más largo es este. ¿Qué es esto? La trompa de falopio, también llamada oviducto o tuba uterina, ¿no? La trompa de falopio, ¿se dan cuenta? Oviducto o tuba uterina, ¿me dejo entender? Es el más alto. El más anterior, el que se va hacia adelante, el que se ve, ¿quién es? Ligamento redondo, ligamento redondo del útero, se viene hacia adelante porque se va a meter al conducto inguinal, ¿se acuerdan? Ligamento, y el que se va hacia atrás, mira, acá atrás, acá está el ovario, ¿no? Ahí está el ovario, este es el ovario, ¿ven? Este es el ovario, y este ligamento que une el útero al ovario, ligamento propio del ovario, también llamado ligamento útero-ovárico. ¿Se dan cuenta? Útero-ovárico. ¿Quedó claro? Otro de acuerdo. Ligamento propio del ovario o útero-ovárico. Entonces tengo 3 brazos. El superior, la trompa de falopio. El anterior, ligamento redondo del útero. El posterior, ligamento propio del ovario o ligamento útero-ovárico. ¿Quedó claro? Muy bien. Una pregunta curiosa, ¿quién es? 11:34. Bacán. Está bien. Bien, la trompa de falopio, miren. Normalmente, ¿cuánto mide de largo? Mide de 10 a 12 centímetros. O sea, es más larga que el útero. Mide prácticamente el doble del útero. 10 a 12 centímetros de largo, ¿correcto? No es rectilínea, así no es tortuosa. Y además las trompas de falopio, miren, el útero ¿cómo está ubicado? ¿Se acuerdan? El útero está así vertical Echado. con la vagina, está hacia echado. adelante, ¿se acuerdan? Flexionado. En anteroversión y anteroflexión, ¿se acuerdan? Ajá. Versión con respecto a la vagina. Versión. Flexión entre el cuello, entre el cervix y el cuerpo. ¿Quedó claro? Ujú. ¿Se acuerdan o no? Sí. O sea, el útero está así, anclado hacia pero las trompas están hacia atrás, así. Y mira mis manos, así. Está como corriendo, como Rayo ¿Me dejo McQueen, entender? como Naruto. Está como que te lanzas en paracaídas. Como una... Está como cuando te lanzas en paracaídas. Como ¿Lanzas en Naruto. paracaídas? La trompa Vaya a la escuela, lances en paracaídas. Yo quiero ¿Estamos de acuerdo? Así, ¿estamos de acuerdo? Yo voy a pagar para hacer. Tiene que poner emoción a la vida, por eso. También tiene que ser a colores, no todo es tan trágico. Entonces, miren, ¿está claro? Muy bien, entonces ahí está, las famosas trompas de falopio. Son tortuosas, se dirigen hacia arriba, hacia atrás y están dobladas así. Así vamos. ¿Me dejo entender? Perfecto. Miren 10 o 12 centímetros. ¿Cuáles son las porciones de la trompa? Tiene una porción dentro de la pared del útero, porción intramural o intersticial. Luego la porción que sale acá, istmo. Luego la porción más larga, ¿cómo se llama? La porción más larga se llama ampolla de la trompa. Luego la más ancha, El infundíbulo. pabellón o infundíbulo. Pero el pabellón tiene como unas prolongaciones así, La fimbria. fimbrias o franjas. Ovárica. Fimbrias o franjas, ¿no? ¿Correcto? Que están en los bordes del pabellón infundíbulo. Entonces, repito, tiene una porción que está dentro de la pared, intramural o intersticial. Tiene un istmo,
Luego, ampolla, que es la porción más larga. Y el pabellón o infundíbulo, que es la más ancha. Y tiene sus bordes, mira sus bordecitos. Mira sus bordecitos. Esos son las fimbrias o franjas. ¿Me dejo entender? Que es algo así, como una manito. Y de todas esas fimbrias, hay una que es la más larga de todas. La fimbria ovárica. Que es como que, yo digo coloquialmente, es como que la llama al lobo, ¿no? Le llama. ¿Me dejo entender? Son las que atrapan al lobo. ¿Me dejo entender? Pues así de claro. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Ya? Ahora, la trompa, tú me preguntabas por el embarazo de tipo intramural. Es cuando se implanta en la trompa, pero que está dentro del útero. La porción que está intramural, ahí es. Pero no es el usual, el usual es el ampolla. ¿Ok? Bien, chicos, ¿quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces no lo olviden. Ahí está la famosa trompa falopia. ¿Ya? Pues no se olviden, ¿ah? Istmo, la porción intramural no se ve, o intersticial no se ve. Acá se llama istmo de la trompa, ampolla o ampolla tubárica de repente de la trompa, y pabellón o infundíbulo. Y en sus bordes las fimbrias. ¿Quedó claro? Bien, nada más. Luego, hacia adelante, ¿cómo se llama esto? El ligamento redondo del útero. La función de este ligamento redondo, bueno, son dos ligamentos. Estos son los que mantienen al útero así. ¿En qué posición? ¿Cuál es la posición normal del útero? Anteroversión y anteroflexión. Esto ha sido pregunta de nada. El útero se mantiene en posición de anteroversión y anteroflexión gracias a qué estructura? Los ligamentos redondos. O sea, si el útero está así inclinado hacia adelante y las trompas van hacia atrás así, los ligamentos redondos vienen así. ¿Me dejo entender? Disculpen, ¿a alguien se le cayó un celular? Está Ah, enojado. ya. Los ligamentos redondos van a salir por los conductos inguinales y van a los labios mayores, ¿se acuerdan? Entonces, esos son, claro, entonces los ligamentos redondos son los que mantienen inclinado al útero hacia adelante. ¿Me dejo entender? Pregunta típica. Esa es la función de los ligamentos redondos. Por eso, un útero que no esté en esta posición, un útero retroverso o retroflexo, es un útero abortador. ¿Me dejo entender? Entonces, se le hace a la paciente los estudios, se ve el útero externo, entonces se hace la corrección quirúrgica. Por vía laparoscópica, eso va a hacer el cirujano, el ginecólogo. Él naturalmente va a corregir los ligamentos redondos para volver al útero a su posición. ¿Se entiende la idea? Muy bien, eso es lo esencial. Profesor, una cosa, ¿el ligamento redondo del útero era algún vestigio embrionario? No, nada, es un ligamento tal como es. Ah, ya. Es una condensación de la fase endopélvica. Bien, luego tenemos nosotros acá el famoso ovario, la gónada de la mujer. El ovario está más atrás, ¿se dan cuenta? Está más atrás. Y está unido al útero por este ligamento. ¿Cómo se llama? Ligamento propio del ovario. Ligamento propio del ovario o también útero ovárico. Útero ovárico. Pero miren, por fuera también, por el otro extremo del ovario también hay otro ligamento. Este ligamento, que baja de la pared abdominal. Este ligamento se llama, su nombre actual en los libros dicen ligamento suspensorio del ovario. Ligamento suspensorio del ovario. O también tiene otro nombre, ligamento infundibulopélvico. Infundibulopélvico, así se llama. O también lumbo ovárico. Lumbo ovárico. O lumbo de lumbar. ¿Estamos de acuerdo? Lumbo ovárico. Escuché Dumbo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿se entendió? ¿Ya? Entonces miren, hemos visto la trompa de falopio, el ligamento redondo del útero y atrás el ovario con sus dos ligamentos. Ligamento propio del ovario o útero ovárico y el que está por fuera, ligamento suspensorio del ovario o ligamento infundíbulo pélvico. Así se llama. Por este ligamento, como mencionaba el doctor en Copida Anatomía, por este ligamento infundíbulo pélvico llega la arteria ovárica. ¿Estamos de acuerdo? Que es rama de la aorta abdominal. Ahora miren, aquí también estamos viendo bien interesante acá. Miren, de la arteria ilíaca interna. Esta arteria que está naciendo en la ilíaca interna y que está yendo al útero es la famosa arteria que está yendo al útero. Uterina. La arteria uterina. ¿Estamos de acuerdo? La arteria uterina. Que sube por los bordes laterales. Si yo soy el útero, va a subir por los bordes laterales del útero. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La arteria uterina viene de abajo, se une más o menos a nivel del cervix y comienza a subir por los bordes laterales del útero. ¿Me dejo entender? La arteria uterina.
Ahora, clásico, eso que mencionó el doctor Antonio, espectacular, muy bueno. Miren, está bien en Complete Anatomy, muy bonito. Eso es bien conocido también. La arteria uterina se cruza con una estructura fundamental. Miren, ¿qué órgano es este? La vejiga. La vejiga. El uréter. ¿Existe la vejiga? ¿Este es el? Uréter. Uréter, no puedes fallar ahí. Mírenme, a 2 centímetros a la derecha y a la izquierda del cuello, a 2 centímetros, existe este famoso cruce. Que lo mencioné en Complete Anatomy, ¿viste? ¿Vieron? ¿Cómo se ¿Con la cruza? ovárica o con la uterina? Uterina. Con la uterina. Con la uterina. Miren, ¿quién se cruza? La arteria uterina con el uréter. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se llama la cruz del ginecólogo. La cruz del ginecólogo. Porque cuando quiere hacer, por ejemplo, una reposición del útero prolapsado o quiere extirpar el útero, una histerectomía, tiene que ligar las arterias uterinas. Pero tiene que tener mucho cuidado con el uréter, porque si liga accidentalmente el uréter, chao riñón. Chao riñón, le jodiste un riñón a la paciente, así de claro. ¿Estamos de acuerdo? Le tapas el uréter y le fregaste el riñón a la paciente. Ese riñón va a reventar en hidronefrosis. ¿Correcto? Y si agarra los dos lados, olvídate. La paciente va a tener una insuficiencia renal aguda severa, va a terminar hospitalizada en cuidados intensivos con diálisis. Y lo único que la puede salvar es un trasplante renal. ¿Dónde es tu riñón? No es tu riñón. ¿Estamos de acuerdo? O sea, así de claro, ¿se dan cuenta? Entonces, este cruce es fundamental. Por eso siempre digo, miren, ¿cómo está cruzando la arteria uterina con respecto al uréter? ¿Cómo está cruzando la arteria uterina con respecto al uréter? La arteria está por arriba y por delante. Por arriba y por delante. Y el uréter está por debajo y por detrás. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando llevaba anatomía hace 1000 años, mis maestros me decían, acuérdate, el agua cruza debajo del puente, me decían mis maestros. El agua cruza debajo del puente. Me tomó trabajo entender eso. Al final lo entendí. El agua se refiere a la orina. A la orina. La orina pasa por debajo y el puente es la arteria uterina. Entonces el uréter pasa por debajo. ¿Me dejo entender? Ya, después de 1000 años de haber llevado anatomía, ya yo digo, yo tengo otra forma, ¿no? Yo digo, bueno, la arteria, ella está por delante y por encima. Ella está por delante y por arriba. Ella, la arteria uterina, está por delante y por arriba. Él, el uréter, está debajo y detrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? El caballero deja que ella pase primero pase por delante y por arriba. ¿Estamos de acuerdo? Él se queda detrás y por debajo. ¿Está claro? Entonces, como quieran, pero acuérdense. ¿Ya? Entonces, que la arteria uterina cruza el uréter. Clásico de clásicos. La arteria uterina y el uréter, ¿ok? Y luego la arteria uterina va a subir por los bordes laterales del útero. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la arteria ovárica llega por este ligamento, por el ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario. ¿Quedó claro? Bien, nada más. A ver, sigamos viendo acá. Profesor, una consulta. Por ejemplo, mujeres que tienen, les hacen una histerectomía, porque, por ejemplo, a mi mamá le hicieron una histerectomía, pero le dejaron los ovarios. Ya. Los ligamentos suspensorios lo mantienen unido como que a la pared, Sí. pero vuelan así. ¿O cómo? Lo fijan a la fascia. Porque a mi mamá le hicieron una ecografía y dijeron que tu ovario está muy arriba, que había volado el ovario. Bueno, esas son cuestiones de las técnicas quirúrgicas, ¿no? Ya lo ve el especialista. Muy bien, entonces, mírenme, aquí estamos viendo el útero, miren. Un detalle también importante. Miren, yo les he contado que el útero tiene 3 brazos. Las trompas de falopio, adelante, los ligamentos redondos y atrás, los ligamentos propios de los ovario, ¿se acuerdan? Pero sobre el útero y sobre estos elementos cae como un manto. ¿Quién cae? ¿Quién rodea al útero? El peritoneo. El peritoneo se pega fuertemente al útero por delante, por arriba, por detrás, y a los costados envuelve estos elementos. Debajo de estos elementos queda acá como si yo me pusiera un poncho. Claro. Como si me pusiera un poncho, ¿me dejo entender? Y quedan acá como 2 alas formados por el peritoneo. Eso se llaman los ligamentos anchos. Los ligamentos anchos. ¿Me dejo entender? Bien, entonces miren ustedes acá. Aquí yo estoy viendo el útero, ¿no? Se ve claramente, acá está la trompa de falopio, ¿ven? La trompa con su ampolla, ¿ven? Sus fimbrias, ¿ven? ¿Ven? Y esto que ven debajo, miren, esto que ven debajo es parte del ligamento ancho, ¿ven? Es peritoneo. ¿Me dejo entender?
Pero esta porción del ligamento ancho que está justo debajo de la trompa de falopio, esto se llama el mesosalpinx. Mesosalpinx, con X al final. Mesosalpinx. Salpinx significa trompa. No le decimos el mesotrompa, no le decimos. Le decimos mesosalpinx. Es un repliegue del peritoneo, es parte del ligamento ancho y está justo debajo de la trompa de falopio. ¿Y va a ser el ovario? Va hacia abajo, miren ustedes, detrás está el ovario. Detrás está el ovario, en la vista posterior. Cuando yo veo el ovario así en primer plano, yo veo esta es la vista posterior. Estamos mirando detrás. Porque si yo tengo como el poncho, pues tengo acá mi poncho colocado, el ligamento, los ovarios están detrás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y yo veo acá, este es el mesosalpinx, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El mesosalpinx es lo que va hacia la trompa, ¿me dejo entender? Pero también hay una porción de este meso que va hacia el ovario, ¿se dan cuenta? Y ese se llama mesoovario. Mesoovario. ¿Se dan cuenta? Mesosalpinx, mesoovario. ¿Quedó claro? Nada más. Esto es vista posterior. Acá está el ligamento propio del ovario, ligamento uterovárico, ¿se dan cuenta? Y por fuera estará el ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Facilito. Por delante, hacia adelante, yo debo ver acá el ligamento redondo. El ligamento redondo también forma un repliegue, que se llama simplemente repliegue del ligamento redondo, pero que acá no se ve muy claro. Acá lo que se ve muy bonito es el mesosalpinx, el mesoovario y los dos ligamentos del ovario. ¿Okay? Acá miren, ¿ven? Acá se ve mucho más distendido los elementos. Miren, ¿cómo se llama esto? Orificio cervical externo. ¿Cómo se llama esto? Canal endocervical. ¿Cómo se llama esto? Orificio cervical interno. ¿Cómo se llama esto? Cavidad. Cavidad uterina. Acá están las capas: endometrio, miometrio, perimetrio. ¿Correcto? Cervix, istmo, cuerpo, fondo. ¿Correcto? Muy bien. Ya. Perfecto. Nada más.